Hola, bienvenidos a nuestro día número 89 de nuestro plan de lectura de la Biblia en un año. Te voy a dar las lecturas para el día de hoy. Salmo 38 del 13 al 22, Lucas 8 del 1 al 18, Números 27 del 12 al 23, Números 28 y Números 29 del 1 al 11. Una vez más, Salmo 38 del 13 al 22, Lucas 8 del 1 al 18, Números 27 del 12 al 23, Números 28 y Números 29 del 1 al 11. Vamos a reflexionar en Lucas 8 y nos vamos a ir directamente hasta el versículo 11. Jesús le da una parábola a sus discípulos, la parábola del sembrador, que ya muchos de nosotros conocemos, y en el 11 le da a los discípulos la interpretación de esta parábola. Ese es el significado de la parábola, dijo Jesús. La semilla es la palabra de Dios. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje, pero viene el diablo, se los quita del corazón e impide que crean y sean salvos. Las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y lo reciben con alegría, pero como no tienen raíces profundas, crecen por un tiempo y luego se apartan cuando enfrentan la tentación. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen el mensaje, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida, así que nunca crecen hasta la madurez. Y las semillas que cayeron en la buena tierra representan a las personas sinceras, de buen corazón, que oyen la palabra de Dios, se aferran a ella y con paciencia producen una cosecha enorme. Esta última parte me encanta, creo que resume las tres anteriores, ¿no? Dice, son las personas sinceras, personas que reciben sinceramente la palabra de Dios. Una de las cosas muy importantes que debemos de hacer, queridos amigos y hermanos, pues creo que en primer lugar es orar y pedirle a Dios por la salvación de aquellos que no conocen, que no han conocido al Señor, porque pues bueno, hay una guerra espiritual, eso sí lo creo, yo creo que hay una lucha espiritual, pero esta lucha espiritual se da en términos de evangelismo. Dice el primer terreno que el diablo estorba para que esta palabra pueda llegar al corazón de la gente. Es como los pájaros que vienen y se roban la semilla. Hay que orar para que Dios sensibilice los corazones de las personas, de nuestros familiares, de la gente que nos rodea, de nuestra sociedad, y es algo que ahorita vamos a hacer, ¿no? Y dice aquí, los segundos son aquellos que caen como en piedras, ¿no? Que caen como en piedras y la semilla empieza a echar sus brotes, pero como el suelo está demasiado duro, pues no pueden tener raíces profundas y pues obviamente viene el sol, los quema y no pueden dar sus frutos. Entonces nos habla de las personas que tienen que madurar, que nosotros como personas, como creyentes, tenemos que madurar, tenemos que echar raíces profundas, tenemos que estudiar la palabra de Dios, pero sobre todo, muy especialmente, permanecer en una iglesia. ¿Cuánto tiempo llevas en la congregación en donde estás asistiendo? Echa raíces, madura en esa congregación. Hay personas que van de iglesia en iglesia y nunca echan raíces, nunca maduran, nunca profundizan en la palabra de Dios y finalmente terminan muriendo. ¿Por qué? Porque pues no echamos raíces, no nos cimentamos en un lugar, no nos plantamos en una iglesia y no deseamos profundizar más en la palabra de Dios. Así que yo te invito a que estudies la Biblia. Por eso este año comencé con este plan de lectura de la Biblia en un año. Estoy motivando a la iglesia que lo haga. Y bueno, si a lo mejor tú ya estás empezando un poquito después, no importa, síguele en lo que resta del año, pero haz del estudio de la palabra de Dios un hábito, y sobre todo profundizar, pensar, meditar, no solamente echarle una leidita por arriba, sino que nosotros podamos de verdad profundizar en la palabra de Dios y sobre todo lo que te dije hace rato, echar raíces en una iglesia, en una congregación. Ya deja de andar como chapulín, métete en una iglesia, toma tus discipulados, madura en ese lugar, sirve y que el Señor te permita dar muchos frutos, ¿no? Y los terceros son increíbles. La tercera tierra es tremenda, ¿no? Es la tierra donde es ahogada por los espinos, y bueno, Jesús dice que estos espinos son los afanes de la vida, los afanes, las preocupaciones, la riqueza, los placeres de esta vida que ahogan
son los cristianos que dejan de ver las cosas celestiales y comienzan a ver las cosas terrenales, que comienzan a valorar más una casa, un coche, el dinero o un negocio que las cosas del Señor. Son aquellas personas que dicen: pastor, voy a dejar de venir un tiempo en la iglesia en lo que me establezco económicamente, en lo que puedo tener una libertad financiera. En una ocasión una persona me dijo: pastor, durante 3 años no me voy a congregar, voy a darle duro a mi negocio y después de esos 3 años yo voy a regresar y voy a tener mucho dinero y voy a aportar para la iglesia y para el reino. Y bueno, ya llevamos casi como 5 o 6 años y esa persona ya ni siquiera regresó a la iglesia, ni siquiera es cristiano. Entonces son ese tipo de personas que sacrifican lo espiritual por lo físico y se ahogan y nunca llegan a dar el fruto que Dios quiere que den, ¿no? Porque fruto no es dar dinero, fruto no es que tu negocio prospere, fruto no es que tengas bonita casa, que tengas un buen coche. Fruto es que tú cumplas el propósito para el cual Dios te trajo en esta tierra. Bien, y el último terreno son las personas sinceras. Me gusta lo que dice aquí: de buen corazón, que oyen la palabra de Dios y se aferran a ella. Y quiero terminar con esto: se aferran a ella y con paciencia producen una enorme cosecha. Hoy más que nunca te lo quiero dejar en tu corazón: aférrate a la palabra de Dios, aférrate a las cosas de Dios. Mira, los afanes de la vida, el mismo diablo ahí queriendo hacer de sus chanchullos, la dureza del corazón, tantas cosas que impiden que nosotros demos el fruto que Dios quiere que demos. Pero yo te pido por favor que comiences a hacer estas 3 cosas. Piensa en algo, todavía falta un ratito para el fin de semana, apenas hoy es martes. Entonces piensa un poquito y ve cuáles de estas áreas te hacen falta. Te hace falta más oración, te hace falta más profundidad, echar raíces. Estás muy distraído por las cosas de este mundo, por el materialismo. Pues es tiempo de aferrarse. Aférrate a las cosas de Dios, aférrate a su palabra. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por la reflexión que hoy nos das. Ayúdanos, Señor, a descubrir qué clase de tierra somos. Nosotros sabemos qué clase de tierra somos, Señor. Ayúdanos a dar el fruto que tú deseas de nosotros, Señor. Ayúdanos a ser personas de oración, personas que profundicen, que echen raíces, Señor. Personas que no se distraigan por los afanes de esta tierra, Señor, sino que seamos sinceros y nos aferremos a tu palabra, a tus promesas, Señor, a lo que tú nos has dicho, Señor, espiritualmente. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por la oportunidad de estudiar la palabra. Te bendecimos el día de hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga. Nos vemos el día de mañana.